Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo programa con el Dr. Gamal Páez. Esto es Alternative Holistic Medicine y como todos los martes a las 7 de la mañana el sol está espectacular. Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Ana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para nuestros nuevos oyentes que se conectan, ya esto es rutina y hemos hecho varios programas con el doctor. Para los nuevos que hasta ahora se están uniendo a este hermosísimo proyecto, quiero contextualizarlos un poco de lo que hemos hablado en los anteriores programas. Con el doctor Gamal hemos hablado sobre la historia de la medicina desde el antiguo Egipto. Hemos manejado temas de sanación, de las diferentes alternativas de medicina que hoy en día se están empezando a manejar. Y pues hablando un poco de la bastante e importante hoja de vida que tiene el doctor Gamal, quisiera también contarles a ustedes, los nuevos oyentes, que el doctor Gamal Páez es colombiano y creció en una familia católica, siguió los pasos de su papá como médico. Él es médico de la Universidad del Bosque. Durante sus prácticas como doctor tuvo la oportunidad de aplicar la sanación en algunos pacientes, tanto en hospitales públicos como privados. Y eso a él le permitió entender que la medicina tenía que ser un tema holístico y que tenía que incluir temas físicos y temas energéticos. El doctor Gamal Páez vivió bastantes años en Australia y tuvo la oportunidad de tener un acercamiento a las culturas asiáticas un poco más de cerca y conocer personas expertas en estos temas. Él tuvo la oportunidad, obviamente, desde su área médica cotidiana, por decirlo así, tuvo acercamiento en el tema de medicina familiar, urgencia, psiquiatría, ginecología, obstetra, cirugía y servicios de salud a la comunidad, pero con su acercamiento a la cultura asiática en Australia, tiene una visión distinta de lo que es la medicina. Y hoy en este programa nos trae un tema espectacular, doctor. Arrancamos entonces con las preguntas. Claro que sí, Ana. Claro, con gusto. Bueno, entonces, hablando un poco de su hoja de vida y ya contextualizando a los oyentes, ¿cuál fue su primer contacto con la acupuntura? Que es el tema del día. Bueno, entonces, sí, dándole continuidad a lo que estábamos hablando en nuestra charla muy productiva la semana pasada, nosotros hablamos mucho de las terapias alternativas, de los diferentes tipos de medicina ancestral o medicina holística y cómo ellos tienen un cambio positivo en nuestra vida. Hoy en día, una de las técnicas más utilizadas y más aceptadas a nivel internacional es la acupuntura, ¿sí? Como sabemos, la acupuntura es una técnica que hace parte de las medicinas alternativas, que hace parte sobre todo de la medicina china y hoy en día tiene una base científica muy importante porque se ha experimentado y se ha visto que tiene unos beneficios, sobre todo para el manejo del dolor. Entonces, es una de las pocas terapias alternativas que tiene un soporte científico que es de veracidad y que es de experimentalidad y que tiene sus buenos resultados. Sí, acuérdate que hoy en día la medicina maneja mucho el método de experimentación, por lo menos para evaluar diferentes tratamientos y entre esos las vacunas, que hoy en día es un tema que está pues de auge. Aparte de eso, pues también otros tratamientos como la acupuntura. Entonces, ese es un paréntesis que hago para que la gente entienda que la acupuntura sí tiene una validez científica y un soporte científico hoy en día. Entonces, mi primer contacto con la acupuntura fue hace aproximadamente 8 años atrás, cuando me encontraba haciendo mis estudios en terapias alternativas en Australia. Este primer contacto lo aprendí con fisioterapeutas que utilizaban la técnica de punción seca para el manejo del dolor muscular en deportistas de alto rendimiento. A partir de este momento inicia mi entrenamiento en la terapia física avanzada con acupuntura,
para diferentes tipos de dolores musculares en personas y en deportistas. Durante mis años de estudio en Australia también tuve la oportunidad de compartir conocimiento de la acupuntura con terapeutas alternativos de países como China, Taiwán, Japón, Tailandia, y durante estos años de estudio tuve la oportunidad de aprender técnicas de acupuntura y medicina china que se realizan hoy en día en muchos de estos países y que es parte de la tradición milenaria en la sanación del Asia. Ok, doctor. Y básicamente, expliquémosle a las personas que se conectan hoy en Ecoradio en qué consiste la acupuntura. Claro, la acupuntura hace parte de las herramientas utilizadas en la medicina tradicional china, ¿sí? También se utiliza la acupuntura en muchas otras medicinas ancestrales, en la India, en África, ¿sí? En tradiciones indígenas nativas, ¿sí? Hay diferentes tipos de punción, diferentes tipos de agujas, y en la medicina tradicional en China específicamente la acupuntura se conecta como una técnica milenaria y utiliza la colocación de agujas en ciertos puntos específicos referentes a canales de energía con el fin de restablecer el flujo de energía a los diferentes órganos y partes del cuerpo que necesitan una sanación. La acupuntura convencional implica el uso de estas agujas finas, que son desechables y estériles y de diferentes tamaños, que se utilizan en diferentes partes del cuerpo y a diferentes profundidades para el manejo de estos síntomas como el dolor y el desbalance emocional. Es importante resaltar que la acupuntura es una herramienta, ¿no? Y muchas veces antes de utilizar acupuntura, el médico tiene que evaluar cuál es la deficiencia energética en la persona. Por eso es una herramienta y por eso se tiene que usar con el conocimiento de la medicina china o la medicina ancestral. Es decir, para poder hacer acupuntura hay que hacer una valoración desde el punto de la medicina china enfocada al paciente, ¿sí? Sin esa valoración, muchas veces la acupuntura de pronto no tiene un beneficio tan específico, porque es importante saber dónde se va a colocar la aguja, en qué parte del cuerpo, en qué canal, en qué punto y cuáles son los beneficios en ese partículo, en ese espacio particular o en ese punto específico del cuerpo. Ok, recordarle a los oyentes que en el programa anterior hablábamos de la importancia de que si alguno de ustedes está interesado en algún tratamiento alternativo como este, siempre verificar que la persona, el profesional que hace este tipo de prácticas esté certificado y tenga su conocimiento en el área de la salud, que eso es bastante importante. ¿Qué beneficios tiene la acupuntura en la salud de las personas? Claro, el objetivo principal del tratamiento con acupuntura es restablecer el equilibrio energético en el cuerpo sobre estos canales de energía que llevan la energía vital, que es también llamada el chi o el prana, a los diferentes órganos encargados de las funciones principales como lo son el hígado, el vaso, el riñón, el corazón, los pulmones, y que son importantísimos para todas las funciones del organismo, ¿sí? Recordemos que nosotros ya tuvimos una charla introductoria con la parte energética y que nosotros estamos hechos de energía, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo físico que es como un vaso, un recipiente, pero hay un cuerpo energético que transporta esta energía a través de canales y a través de centros y que suministran esta energía a los diferentes órganos, ¿sí? Entonces, aquí es donde la acupuntura va a trabajar. Muchos de estos beneficios de la acupuntura incluyen todos aquellos relacionados con el funcionamiento de los órganos y sobre todo para el alivio del dolor local y sistémico y también obviamente para el balance emocional que representa cada uno de estos órganos. Un ejemplo para enfermedades que se puede tratar con acupuntura incluyen todos los problemas respiratorios, problemas oftálmicos, neurológicos, gastrointestinales, ortopédicos, todo aquello que afecta al cuerpo físico de la persona. El balance energético realizado con la acupuntura también puede beneficiar los niveles de energía de alguien. Incrementa la productividad, la energía, la estamina y aumenta al igual, ayudando a sanar sobre todo esos estados de depresión, insomnio y ansiedad, que son estados causados por una deficiencia o bloqueo energético. Ok, usted nos comentaba sobre
el concepto de la energía en civilizaciones antiguas. ¿Cuál es la filosofía ancestral de base de la acupuntura? Bueno, entonces hay que tomar aquí como base referencia lo que estaba comentando, y es que el cuerpo es un cuerpo energético. ¿Sí? Tenemos un cuerpo físico que está conformado por todos los sistemas y los órganos, pero así como tenemos vasos que llevan sangre, hay unos canales que llevan energía. ¿Sí? Estos canales de energía forman una red de canales de energía que es lo que llamamos la red del sistema energético, ¿sí? O el cuerpo energético, ¿sí? Que en la cultura ayurveda se llama el pranayama, ¿sí? Entonces el pranayama es toda esta estructura, es como un grid, digámoslo así, que lleva toda la energía a todas las partes del cuerpo. Entonces, para entender el concepto de la filosofía ancestral de la acupuntura, es importante también entender que este sistema energético puede crear bloqueos, puede fallar y no va a llevar la energía. Y uno de los síntomas más característicos de un bloqueo energético o de una deficiencia energética en una parte del cuerpo es el dolor. Sí, hay que entender que por lo menos en las culturas ancestrales en Mesopotamia, en Babilonia, en India e incluso la egipcia, el dolor o la enfermedad a veces lo atribuían a cosas sobrenaturales. Sí, ejemplos de los primeros casos de acupuntura se evidencian muchas veces en lo que se llamaban las trepanaciones de cráneos humanos y que se realizaban en el África. ¿Sí? Entonces hacían agujeros en el cráneo para sanar ese dolor o para que saliera ese espíritu o esa energía sobrenatural que causaba el dolor o el bloqueo energético. Entonces desde la antigüedad, hace más de miles de años, se usaban perforaciones en el cuerpo para liberar ese bloqueo energético. Entonces, esa es la filosofía ancestral o la base de la acupuntura como tal. Si vemos que el principio de la acupuntura es como una aguja que entra al cuerpo para aliviar el dolor, también lo podemos incluso comparar con información que hay en diferentes libros filosóficos donde se dicen que seres sobrenaturales también infligían dolor a través de punzones sobre las personas, ¿sí? Entonces, hay una concepción filosófica que se maneja aquí en diferentes culturas y que comparten la misma base, que es hay que liberar ese bloqueo por medio de una punción en una parte específica del cuerpo para que la persona no sienta dolor y para que la energía pueda fluir otra vez normal. Entonces, ese es el principio básico de la acupuntura como tal desde una filosofía ancestral. Ok, doctor, pero usted nos ha comentado que la acupuntura se presenta en diferentes lugares de Asia. Se puede presentar en la cultura de India, en China, en Japón, pero cuéntenos un poco y brevemente de dónde realmente proviene la acupuntura. Bueno, la acupuntura realmente proviene, diríamos que de esa región del mundo, pero algo interesante es que se ha visto, como te decía, estas trepanaciones, estas perforaciones de cráneos incluso son más antiguas que lo que se tiene registro de la acupuntura en Asia, ¿sí? Entonces todas estas civilizaciones realizaban este proceso acupuntural de diferente manera, utilizaban diferentes instrumentos para realizar las perforaciones, pero el que más realizó estudio y lo realizó desde una perspectiva médica y sanadora y con un proceso experimental ha sido la cultura china o de esta parte de Asia, ¿sí? Lo que se llamaba todo el imperio asiático chino que dominó por muchos años esta parte del mundo. En China, la acupuntura se utilizaba principalmente para el tratamiento de dolor. Se cree que se data de la era de Han. La acupuntura se describió por primera vez en un texto médico muy importante y un clásico de la medicina china que se llamaba el Huangji Neijin, ¿sí? Este texto era conocido también como el Canon de la medicina interna del emperador amarillo y estaba datado desde el siglo XII a.C. hasta el siglo II después de Cristo. En este texto milenario se describen muchos tipos de acupuntura, especialmente la manipulación de agujas a lo largo de estas líneas corporales llamadas canales de energía o meridianos o nadis, y cuyo objetivo era tratar los desequilibrios energéticos del cuerpo. Los textos equivalentes a este gran texto, a este compendio que se llamaba el Huangji Neijin, dan el origen al verdadero comienzo de la medicina china y la acupuntura, en donde se pautan por primera vez los principios externos causantes de la enfermedad y el desbalance energético del dolor.
incluyendo aquellos como el lugar, el tiempo, las estaciones, los cambios de temperatura, el viento. Entonces, aquí ya la medicina china hace un enfoque más científico del dolor y ya no lo trataba como en otras culturas más anteriores que se trataban estas causas como de fenómenos sobrenaturales. Sí, entonces, desde este momento importante en la historia, desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo es cuando se inicia el manejo acupuntural y recordemos que esta era la medicina que se utilizaba para los emperadores en China, ¿sí? Entonces lo usaba la élite y poco a poco se fue expandiendo a través de todo el imperio, sobre todo para llegar a los ciudadanos y ahí es cuando nacen otras técnicas acupunturales un poco más rústicas, pero desde la parte de la aristocracia del imperio chino se utilizaba estas técnicas y muchos emperadores después de este emperador se basaron mucho y profundizaron más en estos métodos ancestrales energéticos, porque ellos les trataban de dar una explicación, pero ahora más externa, o sea, multifactorial de la enfermedad y cómo acupunturando ciertas partes del cuerpo se aliviaba el dolor o se aliviaba la enfermedad. Entonces, esto es importantísimo y hay que rescatarlo porque de alguna manera tiene un soporte de ese calibre y que podemos utilizarlo hoy en día. Exacto. Y según esa tradición china, ¿cómo se nivela la energía a través de la acupuntura? Bueno, la acupuntura desempeña un papel importante en la denominada medicina de las correspondencias sistemáticas. Entonces, la medicina china y la acupuntura se basa en una teoría que es la teoría del yin y el yang y de las 5 fuerzas que también se entienden como la de los 5 elementos. La teoría de las fases de los 5 elementos se ocupa del aspecto cambiante de todos los fenómenos naturales y se clasifica según la naturaleza de la energía, como lo es el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Estos son los 5 elementos más importantes en la medicina china, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la medicina china y para el tratamiento con acupuntura, cada órgano corresponde a un elemento y este a su vez tiene su correspondencia con las emociones, el clima, el sabor, los tejidos afectados, ¿sí? En este caso, por lo menos, el elemento fuego corresponde, un ejemplo, al órgano del corazón y el intestino delgado, y corresponde a su vez al sabor amargo y a la emoción de la alegría. El elemento metal, otro ejemplo, corresponde al órgano del pulmón, al sistema respiratorio y al intestino grueso y su sabor referente es el picante y la emoción es la tristeza. Entonces ellos clasificaban y dividían todos esos elementos con correspondencias anatómicas, emocionales, externas, hasta incluso colores y deficiencias físicas, emocionales, ellos las clasificaban de acuerdo a estos sistemas, a estos elementos y jugaban con estos elementos. Entonces, si había una deficiencia, un ejemplo de la tierra, era porque uno de los elementos estaba dominando sobre ese elemento, por lo menos el elemento madera podía hacer contradominancia contra el elemento tierra. Entonces ellos entendían bien este concepto de los elementos y cómo los elementos interactuaban entre cada uno de ellos y podrían generar desbalances energéticos, bloqueos, ascensos, descensos de energía, ¿sí? Entonces por medio de la acupuntura se puede balancear la energía, ya sea el yin o el yang, el chi, el sue que es la sangre, el yin yang que son los líquidos y de acuerdo a la punción sobre estos canales de energía y puntos acupunturales según la tradición Huaijin Neijin que todavía se usa, se manejaban estos 12 canales principales que tenían sus correspondencias con los órganos. Entonces, desde un punto de vista holístico, la acupuntura puede manejar la parte emocional e incluso la parte energética y espiritual colocando una aguja en cierto canal, porque ese canal iba de alguna forma a interactuar con un órgano y al interactuar con ese órgano iba a crear un balance, se estaba moviendo y movilizando la energía. Ese es el concepto de la acupuntura y por eso es una de las herramientas más importantes en las terapias alternativas y es una de las que yo más uso porque a través de la acupuntura no solo se alivia el dolor, ¿sí? También se puede aliviar la parte emocional, también se puede balancear la parte energética general. Sí, y se puede crear tranquilidad, se puede crear paz, se puede crear un microsistema energético que da balance y que previene la enfermedad. Entonces, si la energía está balanceada, esto va a hacer que no se produzca una cascada que va a afectar el cuerpo físico. Recordemos que cuando hay cambios energéticos a largo plazo, esto va a crear cambios en el cuerpo físico. Por eso, primero
se trabaja muchas veces también en la parte energética como prevención para que no se desarrollen enfermedades como lo es la hipertensión, las migrañas, los dolores crónicos, la fibromialgia. Entonces la acupuntura puede ser un tratamiento preventivo para estas enfermedades también. Una pregunta bastante importante para los oyentes. ¿Por qué las personas que nos están escuchando deberían hacer acupuntura, doctor? Bueno, las personas deberían de acudir a la acupuntura o al acupunturista como una herramienta complementaria y alternativa para el manejo de cualquier enfermedad, dolor, bloqueo energético, desbalance, para la prevención, ¿sí? Sobre todo las personas después de los 30, 40 años empiezan su proceso de envejecimiento, la energía como tal, los riñones empiezan a disminuir su producción energética, entonces hay que trabajar la acupuntura para estimular y para canalizar más energía. La acupuntura es una herramienta utilizada mucho en las medicinas alternativas y hace parte de la medicina ancestral china, tiene un soporte histórico muy importante y esto ayuda a las personas a recuperar su balance energético, que se pierde mucho también por el exceso de trabajo, por el exceso de estrés, por una vida muy ocupada que la llevamos hoy en día. Recordemos que la acupuntura es una terapia natural, que no tiene efectos secundarios adversos, que no interviene ningún tipo de medicina occidental, ¿sí? De esta manera la acupuntura es una terapia complementaria natural que las personas deben de alguna manera acceder, ¿sí? Y no hay requerimientos de edad, no tiene ningún inconveniente o contraindicación. En conclusión, la acupuntura debería realizarse ya que permite a las personas encontrar un balance energético, un balance emocional y físico. Y recordemos que este balance lo hemos perdido por la cantidad elevada de estrés, preocupaciones y ansiedad que manejamos hoy en día. El programa anterior hablábamos de diferentes terapias alternativas y me gustaría saber, doctor, ¿cómo complementa usted la acupuntura con esas otras terapias? Invito a los oyentes que no escucharon nuestro programa anterior, hablamos de diferentes terapias alternativas. Claro que sí, Ana. Entonces, en mi caso en particular, yo me considero un médico holístico que integra muchas de estas terapias, ¿sí? Y usualmente yo combino 3, 4 terapias en una sola sesión para maximizar los beneficios, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, yo utilizo la acupuntura como una herramienta para el manejo del dolor osteomuscular y al mismo tiempo para equilibrar el balance energético y emocional del cuerpo. Siempre en cualquier consulta yo hago una valoración inicial, por lo menos basados en los aspectos de la medicina china, que incluye el diagnóstico del pulso, ¿sí? El diagnóstico de la lengua para evaluar la energía que se está distribuyendo. Adicional a esto, yo hago un balance de los chakras o centros de energía a través del Reiki, ¿sí? Que es otro tema que vamos a hablar en la próxima sesión también, ¿sí? De igual manera, todo se complementa. Entonces, al unir esta valoración inicial, ¿sí? Una revisión sistemática desde la medicina occidental también, ¿sí? Se combina entonces la acupuntura adicional a esto para tratar todos los síntomas y la enfermedad de base que tenga el paciente, ¿sí? Entonces yo reconecto lo que me dice el paciente, yo reconecto lo que tengo en los exámenes médicos, los paraclínicos, los exámenes de sangre, yo reconecto los antecedentes de la persona y también la parte energética. Entonces cuando yo hago acupuntura, yo no solo estoy mirando el cuerpo físico, también yo estoy mirando las diferentes capas del aura, los diferentes chakras, cómo están balanceados, ¿sí? Y qué tengo que hacer con ciertos puntos de acupuntura para mover la energía y que se balancee mucho mejor. Usualmente mis pacientes a veces cuando reciben un tratamiento, y me pasa casi en más del 50%, los pacientes se quedan dormidos, ¿sí? Y ellos dicen, me fui, doctor, ¿sí? Es un ejemplo, me dicen, no sé qué me hizo, pero me relajé tan completamente que me fui. Y esto nunca me había pasado porque ni siquiera durmiendo yo me voy así. O sea, la expresión de ellos de irse es quedar en un estado de relajación tan profundo que el consciente se apaga y el subconsciente queda ahí para sanar. Este estado es el más importante porque aquí es cuando empieza toda la sanación interna y energética. Entonces, si un acupunturista no logra eso en un paciente o con trabajo de energía, entonces no se está sanando desde un nivel profundo, ¿sí? Entonces eso es lo que me diferencia a mí en de pronto los tratamientos que hacen otras personas. Como yo manejo otros sistemas de tratamiento energético, yo lo combino con la acupuntura para que la persona empiece a tener esos cambios internos y empiece a renovar ese flujo energético. Sí, usted tiene
dentro de su portafolio de servicios diferentes herramientas y de acuerdo al diagnóstico, usted puede de manera holística generar un tratamiento efectivo para esa persona, es lo que entiendo que diferencia sus servicios de otras personas que solamente se especifican en temas de acupuntura. Sí, sí, exactamente. Entonces, como yo te decía, Ana, esto es una herramienta, ¿sí? Yo utilizo la acupuntura como una herramienta adicional. A veces la acupuntura se queda corta en algunos aspectos, ¿sí? Y esa es de mi experiencia. ¿Por qué? Porque en mi caso yo he tenido la oportunidad de experimentar sanación en otros niveles, ¿sí? Sanación cuántica, sanación teta, ¿sí? Sanaciones que van en un nivel energético más superior y que conectan más la parte espiritual. Entonces, al hacer una reconexión con esta energía y al traerlo a través de las agujas, porque recuerda que las agujas son como un puente físico, ¿sí? Esa es la expresión. La aguja es un puente físico que conecta el cuerpo físico con el cuerpo energético. Entonces, al yo utilizar esos puentes o esas agujas ultra finas, lo que hacen es que la energía entre más fácilmente al cuerpo y pueda realizar lo que tenga que realizar. Pero ojo, es importante colocar la aguja en el punto fijo, en el punto que es, en el canal que es, porque no siempre la aguja que va por lo menos en el dedo gordo del pie o en el entrededo o en la entreceja va a tener el mismo beneficio que va una aguja en medio del pecho o en una parte del estómago. Son puntos diferentes. Y si una persona que nos está escuchando en estos momentos y se identifica de pronto con algún diagnóstico que usted ha mencionado anteriormente, ¿qué puede esperar una persona de un tratamiento de acupuntura con usted, doctor? ¿Y cada cuánto se debe realizar una sesión de acupuntura? Bueno, el tratamiento de acupuntura en general que yo realizo se aplica primero que todo con todas las normas de bioseguridad, se le explica a la persona paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Yo siempre les voy hablando, voy a manejar el punto, un ejemplo, el estómago 36, el punto equivalente al intestino grueso 4 o al hígado 2 o al vaso 6, ¿sí? Entonces yo les digo, este punto equivale a este beneficio, vamos a funcionarlo, ¿sí? Vamos a balancearlo, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es esa, el manejo que yo le doy a la aguja es importantísimo, el grado de profundidad, la rotación interna, externa, todo eso hace que la energía se canalice y pueda transmitirse mejor a través del cuerpo energético. Entonces, es importante que la gente entienda que la acupuntura no genera un dolor agudo, ¿sí? Porque esa es una de las concepciones erróneas que tiene la gente. No, un dolor, una aguja es impresionante, no. La acupuntura es ultra fina, hay agujas que casi que tienen, bueno, no el calibre de un cabello, pero sí un calibre milimétrico, ¿sí? Entonces, usualmente la acupuntura siempre deja un dolor de tipo pinchazo leve en el momento en que se hace, y eso es lo que nos llamamos el de Shi, y equivale al momento en que la aguja entra en la piel y penetra el canal de la energía. Entonces hay un dicho muy famoso que dice en inglés que se llama no pain, no gain, es decir, no hay dolor, no hay ganancia. Y en la medicina china también eso se utiliza. Según los chinos dicen, si no sientes un dolorcito en la aguja, quiere decir que no entró al canal. Ahora, para aquellas personas o para los médicos van a decir, no, eso fue que pinchó un nervio, no. Los nervios, hay sensación, la piel tiene terminaciones nerviosas, pero recordemos que no, si usted coloca la aguja a veces en ciertos sitios no genera dolor, entonces ahí es cuando se comprueba de que no se está puncionando nervios. Usualmente las zonas más dolorosas son zonas donde hay bloqueos energéticos, ¿sí? Entonces yo le digo a la gente, si le duele muchísimo en ese punto, y yo verifico con el pulso, yo les digo, mira, en mi valoración sistémica del pulso encontré una variación anormal en la intensidad o en la profundidad de la región del riñón, ¿sí? Porque yo puedo valorar todos los órganos desde el pulso de la mano y yo lo verifico posterior con la acupuntura. Cuando yo saco la aguja, usualmente si hay un exceso de fuego sale la sangre, o sea, la gotica de sangre. Yo les digo, esto corresponde a lo que le acabo de decir, ¿sí? Entonces hay una correspondencia y se puede verificar eso en el tratamiento acupuntural. Ahora, usualmente, ¿cuánto tiempo dura la acupuntura? Las agujas pueden durar ahí entre 15, 10 e incluso hasta 20 minutos. Yo las he dejado cuando hago trabajo holístico, ¿sí? Cuando trabajo en los chakras y en el aura, necesito dejar las agujas por más tiempo, ¿sí? Este proceso, la persona tiene una sensación de relajación total y puede sentir
en algunos casos una sensación como de hormigueo. Eso también es válido cuando se realiza la acupuntura. El hormigueo significa que la energía se está reactivando y es un hormigueo profundo, es como un adormecimiento de la piel o un adormecimiento del miembro. Y mucha gente a veces dice, doctor, me siento muy pesado, como si estuviera pegado a la cama. Exacto, eso significa que la energía está fluyendo y cuando canaliza energía hacia abajo, lo que crea es una sensación de pesadez en todo el cuerpo como un magneto, ¿sí? Como un imán que estuviera dejando el cuerpo sobre la mesa. Entonces, de esa manera se comprueba que también está fluyendo la energía. Entonces, la acupuntura es un tratamiento muy beneficioso que yo recomiendo ya para concluir a los pacientes, sobre todo al inicio de una valoración o al inicio de una sesión de terapias alternativas, ya que permite hacer ese desbloqueo energético o ese estancamiento que causa un dolor o un síntoma. Entonces, dependiendo de la condición que yo estoy tratando, un tratamiento de acupuntura puede realizarse una vez por semana o cada 15 días sin ningún efecto secundario como resultado. Ok, para esas personas que, por ejemplo, como yo, que nunca hemos tenido contacto con este tipo de tratamientos alternativos, ¿qué recomendación le da a las personas que quieren hacer acupuntura por primera vez? Bueno, pues para todos aquellos que quieren realizarse una sesión de acupuntura, importantísimo, sepan elegir, pues la recomendación que yo siempre les sepan elegir a su médico terapeuta, a su acupunturista. Entonces, aquí nosotros sacamos a lo que la gente llama la famosa pseudociencia. Dice, no, es que fui donde el sobandero, donde el masajista. Bueno, aquí son dos conceptos diferentes. Si usted va donde un médico que es especialista en acupuntura y que realiza medicina holística, obviamente va a ser completamente diferente su experiencia que usted a una persona X o Y que no tienen una convalidación científica o un conocimiento científico de base. De ahí que va a usted a sentir mucho mejor los beneficios de la acupuntura. ¿Sí? Entonces, importante siempre eso, saber elegir su terapeuta. Otra recomendación, simplemente invito a las personas a que se den ese paso. Sí, den ese paso. A veces hay un poquito de miedo, pero den ese paso porque es una herramienta importante que nos va a ayudar a sanar. Sí, es complementaria, trae beneficios para la salud. ¿Sí? Este es un tratamiento seguro, natural, que beneficia a todos los aspectos del ser a nivel físico, mental, emocional, energético, espiritual. Recordemos que la acupuntura tiene miles de años de práctica en muchas civilizaciones y alcanzó su mayor auge en la medicina china y hoy en día se practica en países del mundo. La acupuntura es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por clínicas famosas como la Clínica de Mayo. ¿Sí? La Clínica de Mayo en Estados Unidos tiene sus departamentos de acupuntura y por diferentes entidades de la salud como una herramienta segura y una terapia alternativa. ¿Sí? Entonces, ejemplos, por lo menos en países como Alemania o en países como en Australia, donde yo me entrené. En Australia la acupuntura es reconocida como parte de las terapias alternativas. Los utilizan los fisioterapeutas, la punción seca con acupuntura. ¿Sí? Entonces es algo que es seguro, tiene también su base científica hoy en día. Entonces los invito a que participen de este hermoso tratamiento alternativo que de alguna forma les va a ayudar a balancear su energía y a encontrar una armonía que corresponde a un bienestar global y excelente estado de salud como tal. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted nos comentaba que la acupuntura puede sanar temas físicos, enfermedades como respiratorias, del orden del tema gástrico, pero también es posible tratamientos para la depresión, la ansiedad y este tipo de enfermedades no tan físicas. Claro, claro. Entonces, como te decía, hay una correspondencia energética, ¿sí? Usualmente las emociones están relacionadas con desbalances energéticos de los órganos. Entonces, me explico, por lo menos, muchas veces el enfado y la ira se relaciona con un desbalance de energía que afecta el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? La alegría o el exceso de energía a veces se relaciona mucho o la euforia, como lo llamamos, se relaciona con un exceso de fuego o un desbalance energético del corazón o el intestino delgado, ¿sí? La preocupación constante. Según la medicina china, el órgano que más interviene en este exceso de preocupación y cuando hay un bloqueo o un desbalance es el vaso, ¿sí? La tristeza o la depresión se relaciona muchas veces con el pulmón, la melancolía, ¿sí? Y el miedo, que es una de las emociones que paraliza, ¿sí? Que da ataques de pánico,
y que puede generar insomnio, ¿sí? Está relacionado con el riñón, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista chino y acupuntural, estamos correlacionando los órganos con estas emociones y cómo estas emociones van a influir en el comportamiento de las personas. Entonces, aquí influye todo, no solo los estados de depresión, pero también los estados de exceso de euforia, porque hay personas que tienen mucha rabia, que tienen ataques de ira, y que también esto está relacionado mucho, sobre todo con los ascensos del yang de hígado, y que en la medicina china corresponden al elemento de la madera, ¿sí? Entonces, esto es importante y por eso yo invito a la gente a que participe, que entienda un poquito más y se abra más pues, a este conocimiento que lleva miles de años. Digamos que en el programa anterior hablábamos de la facilidad y el acceso a este tipo de servicios en cuanto al sistema de salud. Nosotros estamos transmitiendo desde Colombia nuestro sistema de salud. Hoy en día algunos ya cuentan con esta alternativa de acupuntura, o desde su conocimiento esto sigue siendo otro tipo de tratamiento. Se está implementando, ¿sí? Hoy en día ya algunas EPS ofrecen lo que es la famosa homeopatía, pero recordemos que lo vimos la vez pasada. La homeopatía es muy diferente y es solo una de las ramitas, ¿sí? Es una versión moderna de la herbolaria o herbología que utilizaban los médicos chinos o los ayurvedas, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, el sistema de salud de Colombia todavía no identifica la acupuntura como beneficiosa. Y es muy triste porque sí hay documentación científica de que sí funciona, ¿sí? De que sí hay un beneficio y sobre todo para el manejo del dolor. Y esto lo comprueban estudios en Estados Unidos y en Europa. Sí, entonces, esto es una batalla que es un poco agobiante, sobre todo para los médicos que somos holísticos, ¿sí? Obviamente, vuelvo y te repito, esto no es pseudociencia. Yo con mi background médico, ¿sí? Y con mis estudios y especialistas en estas terapias y sobre todo en la acupuntura, yo llevo utilizando acupuntura más de 10 años y lo empecé a utilizar desde un punto de vista fisioterapéutico para el manejo del dolor, porque para deportistas de alto rendimiento en Australia utilizamos la acupuntura en la parte muscular, ¿sí? Y el beneficio es excelente, ¿sí? Y a partir de eso se han visto unos beneficios que salen de esta terapia que son a nivel emocional. Entonces, esto no es algo que uno crea mentalmente, si está aplicando una técnica de sanación y esto debería ser reconocido pues en la mayoría de sistemas de salud. Y esto es una de las herramientas, hay más herramientas que necesitamos corroborar, incluir en el sistema y de forma complementaria. Esto no va a dejar a un lado a la medicina que practicamos hoy en día en los hospitales, al contrario, va a ayudar a que la persona se recupere mejor y pronto, ¿sí? Entonces, algo importante es que los hospitales hoy en día, y sobre todo con lo que llamamos con las afecciones del COVID o las infecciones respiratorias, no pueden tener cantidad de pacientes bajo un mismo techo. Entonces, si utilizáramos tratamientos acupunturales, estaríamos acelerando el proceso de sanación y de esta manera las personas se recuperarían mucho más pronto. Entonces, aquí es cuando la gente tiene que abrir un poquito los ojos y pensar, bueno, esto es beneficioso, nos ayuda a todo, tanto al sistema de salud como a las personas que reciben el tratamiento, como a los médicos, le quitan una carga también al médico. Sí, el médico no solo tiene la herramienta de un medicamento, pero también tiene la herramienta de una aguja, ¿sí? Te quería preguntar, y dentro de mi ignorancia, he visto que hay algunas personas que tienen unos balines que se ponen en la oreja. ¿Es el mismo tratamiento? ¿Está relacionado con la acupuntura? ¿Son diferentes? Sí, bueno, el tratamiento de balines se utiliza en la auriculoterapia. La auriculoterapia es una de las ramas de la medicina china y también de la acupuntura, ¿sí? Yo no utilizo balines, yo utilizo unas semillas que son naturales, ¿sí? Porque los balines pueden hacer una interferencia magnética o energética mucho mayor y puedes estabilizarla en el campo. A veces utilizo agujas, pero tampoco, en muy pocos casos utilizo las agujas para utilizarlas en la oreja, pero la oreja es un microsistema energético, ¿sí? Entonces tú puedes tratar desbalances energéticos en órgano. Entonces está el punto maestro cerebral, está el punto, el Benshen emocional, está el punto hígado, el punto de corazón, ¿sí? Las cortezas, ¿sí? Los ganglios. Entonces tú los puedes ubicar todos ahí en la oreja. Recordemos que mucha de la auriculoterapia no solo viene de China, pero también viene de Corea,
Taiwán y Japón. Entonces, esos países desarrollaron más la auriculoterapia incluso que los chinos. Entonces, como son todas culturas asiáticas y están juntitas, ¿sí? Todos manejaban casi lo mismo. Pero eso hace parte también de la parte acupuntural y la medicina china. Ana María, doctor Gamal, buenos días. César Augusto Cataño desde el Máster de Corradio. Tengo una pregunta que nos llega a través de nuestra transmisión de YouTube. Me gustaría saber si se las hago de una vez o más adelante. Claro, no, con gusto. Una vez. De una vez, entonces, nos dice Diana Patricia, buenos días, buen programa. Quisiera saber fisiológicamente cómo actúa cada aguja en determinado sitio. Bueno, entonces, gracias por la pregunta, César, gracias al oyente también. Como estaba comentando, hay que conocer los canales. Si hay unos canales de energía que pasan por determinadas partes del cuerpo. Entonces, yo como terapeuta y como médico acupunturista, yo sé cuáles son esos canales. Yo tengo que saberme en qué parte del cuerpo van. Ahora, como yo soy médico holístico, yo no solo sé en la parte de memoria, pero yo también lo siento. ¿Sí? Al hacer un escáner energético, yo puedo corroborar que en cierta parte del cuerpo está el canal de pulmón que pasa por esta parte del tendón que llega a este hueso. Entonces, sabiendo esa localización, hay unos puntos importantes. Entonces, hay que saber cuáles son esos puntos, porque esos puntos son puntos de apertura. Son como mini vórtices de energía donde el canal se puede funcionar y va a tener diferentes efectos sobre el órgano o el sistema. Entonces, estos puntos tienen diferentes beneficios sobre este canal de energía. ¿Sí? Entonces, se requiere de mucho estudio y de mucha práctica funcionar esos canales, esos puntos, y que en algunas personas pueden variar levemente su localización. Entonces, esa es otra de las sorpresas que yo me llevo en mi práctica. Lo que es un punto para una persona en un lugar, para otra persona está corrido milimétricamente, y es normal porque no todos los cuerpos tenemos la misma estructura y puede haber un poquito de asimetría. ¿Tenemos más preguntas? ¿César? No, por ahora no. Por ahora me cogieron fuera de base aquí con micrófonos apagados, pero aquí estamos en www.corradio.com. Ok, doctor, yo quiero hacer énfasis porque, bueno, acá en este programa lo que queremos es romper paradigmas, invitar a la gente a que se anime, a que busque otras alternativas de medicina con profesionales completos como usted, pero también quisiera que la gente no tuviera tanto el temor como puede pasar, porque conozco que el tema de las agujas es un tema que a mucha gente le impacta. O sea, que alguien vaya a sacarse un examen de sangre, lo he visto, y es traumático. Entonces, ¿cómo hacer cambiar esta concepción de dolor? Y ya usted nos lo explicaba, que no duele, pero ¿cómo hacemos para que las personas que nos están escuchando y de pronto tienen algún temor en cuanto al tema de la aguja, sean valientes y se arriesguen a este tipo de tratamientos? Bueno, yo en particular, yo en mi caso en particular, yo al principio cuando inicié mis estudios en acupuntura, en la parte de la terapia física hace muchos años en Australia, nosotros como parte de nuestra práctica teníamos que funcionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Con las agujas. Te cuento que fue un poco, o sea, mi primera colocación de aguja duró casi 20 minutos, media hora, y hoy en día yo en 20 minutos, media hora coloco hasta 50, 100 agujas o más, ¿sí? Uh-huh. Pero a lo que voy es que eso es un acercamiento al cuerpo, al reconocimiento, a la conciencia. Cuando yo digo, este es mi cuerpo, y si esta aguja va en este punto y me va a ayudar, yo lo voy a hacer porque yo tengo conciencia de que tengo que hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Yo simplemente, yo digo, tengo un miedo, pero voy a estar ahí observando qué es lo que va a pasar. Entonces yo digo a las personas, yo siempre coloco primero una aguja y usted me dice si siente dolor o no siente dolor. Y muchas personas dicen, no, doctor, no sentí, no, me esperaba otra cosa. Yo dije, sí, entonces a veces tenemos unos conceptos a nivel mental que vienen preprogramados, sobre uh-huh. todo de nuestra infancia, cuando nos colocaban las vacunas, cuando íbamos al pediatra. Entonces esto es algo que hay que decirle a las personas, o hay que tratar de llegar y decir, mire, esto pasó, pero el tamaño de una aguja de laboratorio es mucho más grande que un filamento chiquitico que yo te voy a colocar ahí.
y el beneficio que vas a alcanzar es mucho mejor, porque al colocarla ahí la aguja, de una vez vas a sentir que el dolor empieza a salir, ¿sí? De igual forma, yo siempre le digo a las personas, ustedes ya tienen el conocimiento que esta es la acupuntura. Cuando ustedes se sientan preparados y quieran dar ese paso, bienvenidos sean. ¿Sí? Aquí yo estoy y estoy para también responder todas sus inquietudes, pero los invito porque es más el beneficio, ¿sí? Y la recuperación que vas a tener que cuando te coloques la aguja a que no hagas acupuntura, ¿sí? Entonces, inicialmente yo también hago por lo menos el testeo, lo que te decía, 1, 2, 3 agujitas y ya. Si la persona me dice, doctor, no me coloque más de 3 agujas, yo perfecto. Entonces yo escojo los puntos más importantes y con esos 3 punticos trabajo todo el cuerpo, ¿sí? Eso le iba a preguntar, Doc, porque cuando usted nos dice que pone en 20 minutos 50 agujas, entonces también se me pueden espantar los oyentes. Cuéntame, Claro. ¿cómo es este tema del número de agujas? Claro, eso depende del grado de la enfermedad. Entonces, personas con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, ahí es cuando yo utilizo de 20 a 50, incluso 100 agujas. Pero usualmente, como yo te decía, un caso en particular, ayer tuve una paciente que es muy sensible a la acupuntura y al dolor. Solo le coloqué 3, 4 agujas en los puntos más importantes de acuerdo a la valoración del pulso. ¿Sí? Entonces yo le dije, solo 3. Yo te dije, yo siempre negocio, yo digo, voy a negociar contigo. Tengo estos puntos, tengo estos órganos, hay que balancear la energía en estos puntos. Entonces tú me dices 1, 2, 3, 4 y listo, negociamos, porque para mí es importante también que la persona tenga beneficio, que se recupere. O sea, el objetivo mío es que la persona empiece a sanar desde su interior y empiece a sanar naturalmente. Y eso es lo más importante. Entonces, sí. Bueno, como siempre las mañanas de los martes se pasan volando. Yo no, quiero dejarle un espacio para que usted nos invite a los oyentes, a las nuevas personas que nos están escuchando a través de Eco Radio, para finalizar este programa y que nos dé un abrebocas del siguiente. Claro, los invito a todos nuestros oyentes de Eco Radio, Latinoamérica, Colombia, ¿sí? Bueno, una gran invitación. Bienvenidos al mundo de las terapias alternativas, ¿sí? A las terapias complementarias. Recuerden, esto complementa cualquier otro tratamiento médico que ustedes tengan, ¿sí? Estoy aquí para servirles, para ayudarles a sanar desde su interior. Yo soy un canal de energía, soy un canal de conocimiento también, que estoy aquí para precisamente ayudar en todo este proceso de sanación. Pueden contactarme, siempre busco, siempre les digo, la forma más fácil de encontrarme en redes sociales es el hashtag o numeral DR Gamalpaez, hashtag o numeral DR Gamalpaez, todo pegado. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes a través de este hashtag o numeral. A través del WhatsApp también. En Colombia, más 57 y el número es 305-227-3759. Es el que aparece en pantalla, que ya lo han visto. El correo electrónico, una forma también fácil de responder todas sus inquietudes, drgamalpaez@gmail.com. ¿Sí? Y también pueden ver mis canales en YouTube. Me pueden buscar como Gamal Paez Alternative Holistic Medicine o en Instagram de Gamal Paez Piso Alternative Piso MED. Entonces los invito para que por favor me contacten si tienen alguna inquietud, si les gustaría participar en una sesión de acupuntura, conocer los beneficios de otras terapias alternativas, ¿sí? Y voy a estar viajando por todo Colombia. En este momento estamos trabajando con pacientes en Cúcuta y en Bogotá, ¿sí? En Bogotá tenemos consulta a partir del 5 de noviembre, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? En Cúcuta a partir del 10 de noviembre, otra vez estamos, ¿sí? Entonces los invito para que me contacten, se pongan en contacto conmigo y pueda resolver todas sus inquietudes y ayudarlos en lo máximo que pueda. Doctor, cuéntanos cuál va a ser el próximo tema del día para que nuestros oyentes nos sigan. Bueno, pues la verdad tenía pensado, como tú sabes que esto lo planeamos de acuerdo a cómo salga también, de acuerdo a las necesidades de los oyentes y que todas las personas puedan entender bien los conceptos. Tenía planeado hacer uno de ventosas, ¿sí? Que es parte del tratamiento acupuntural, pero
vamos a hacer un cambio. Yo creo que es importante hablar sobre el Reiki. Vamos a hablar sobre el Reiki y vamos a hablar sobre no el Reiki japonés como tal, sino el trabajo de energía, la sanación con energía o canalización de prana o energía vital, que en Japón se llama Reiki, ¿sí? Pero vamos a hacer un ámbito en general. Entonces vamos a hablar sobre los chakras, vamos a hablar sobre el aura, vamos a hablar porque este concepto es importante para poder entender la acupuntura y las ventosas, ¿sí? Entonces, antes de hablar sobre las ventosas, que es una herramienta que yo utilizo mucho en la medicina china, o el cupping, como se dice en inglés, vamos a hablar entonces la próxima semana. Los invito a todos los oyentes para que conozcan un poco sobre la energía, qué es la energía, de dónde proviene, qué son los chakras y qué es el aura o el campo energético. Vamos a hablar de eso. Mejor dicho, lo que se viene es tema, es bueno, es holístico, porque el tema va a ser bastante holístico. Doctor Gamal Páez, muchísimas gracias por este espacio. Espero que todos los oyentes hoy, como todos los martes en la mañana, hayan aprendido muchísimo de este tema y se animen a tener otro tipo de alternativas y tratamientos de medicina con profesionales como usted, doctor. Feliz día a todos los oyentes y que estén muy, muy bien. Gracias, Ana. Especial agradecimiento a ti, a César Eco Radio y a todos nuestros oyentes y a todos mis pacientes que están ahí conmigo también. Gracias por escogerme y por confiar en mí y bendiciones para todos. Feliz día para todos.